comparto mi pantalla. Decidme si la ves correctamente. Vale. Bueno, pues entonces voy a comenzar a daros un poquillo de introducción a qué es BDD, ¿de acuerdo? Entonces, BDD son las siglas en inglés de Behavior Drive Development, que significa, si traducimos literal, comportamiento guiado desarrollo, que sería en español desarrollo guiado por comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer el desarrollo de la funcionalidad guiado por el comportamiento esperado para el usuario. ¿De acuerdo? Pues empiezo con la definición de BDD. BDD es un proceso de software ágil que busca la colaboración y entendimiento entre desarrolladores, QAs y product owner o personas en general de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente BDD no es una cosa de QA, no es una herramienta, como a veces dicen que es Cucumber, no es automatización. Es igual que Scrum, es un proceso, una forma de trabajar. El BDD surge directamente del TDD, que si no lo conoces. Había leído. Perdón, ¿Nadine has dicho algo? No, nada. Espera, Vale, que el sonido. Vale, entonces comienzo de nuevo. Espera, ¿te muteo yo? Sí. Ya está. Vale, pues entonces, como decía, el BDD es un proceso de software ágil que busca la colaboración. Entonces, como digo, no es algo que solo afecta al equipo de QA, sino que es algo que ayuda en general al equipo completo, igual que las metodologías ágiles ayudan a mejorar la calidad en el proceso en general. Entonces, el BDD surge directamente del TDD, que es el desarrollo guiado por pruebas. Pero a diferencia del TDD, el TDD significa Test Drive Development, desarrollo guiado por pruebas, el BDD define las pruebas desde el punto de vista del usuario, es decir, de la persona que lo va a usar, y no en la funcionalidad de esto. En el TDD, en general, es una metodología que consiste en primero hacer las pruebas, implementar pruebas unitarias, para que luego hagas el desarrollo y pasen esas pruebas. Sin embargo, el BDD va un nivel un poco más arriba y lo que se centra no es en describir pruebas, sino en describir posibles comportamientos que queremos para cada funcionalidad. Y en otras palabras, pues todas las definiciones de BDD se escriben en un idioma común. El principal objetivo es que el equipo describa los detalles de cómo se debe comportar la aplicación a desarrollar, siempre teniendo de punto de vista en mente al usuario. Y de esta forma sea comprensible por todos. Es decir, con esto se logra un entendimiento común de la funcionalidad que queréis hacer para todo el equipo, tanto el product owner, que suele decir un poco los requerimientos desde el punto de vista de negocio, como de QA, que debe entender qué es lo que se espera de esa funcionalidad para probarlo, y por supuesto los desarrolladores, porque necesitan saber qué es lo que necesitan desarrollar. Entonces aquí lo que ayuda el BDD es a tener un entendimiento común de qué se espera, para que no pase que luego se hace la funcionalidad y luego cuando la ve el product owner dice, pues esto no es lo que quería, no es lo que habíamos hablado, porque no estaban claros los requisitos. Entonces, con BDD se soluciona este problema. Podríamos decir que se divide en 3 fases. En primer lugar, se elige una user story, una funcionalidad, y se habla sobre ejemplos concretos para acordar cómo se espera que se comporte la aplicación en cada caso. ¿De acuerdo? Entonces, sería un poco cuando habláis de la funcionalidad que se va a desarrollar, vais hablando, pero no desde el punto de vista de
debe tener un botón y debe ser azul y debe de conectarse con la API, nada técnico. Es desde el punto de vista del usuario final, ¿qué debe hacer? ¿Cómo se debe comportar? Entonces, en el primer lugar, se hace esto, que sería más bien la parte de discovery de comunicación. Aquí entra en juego todos los roles del equipo para llegar a un entendimiento común. El segundo paso sería la fase de formulation, que consiste en documentar estos ejemplos de forma que pueda servir de guía para la automatización. ¿De acuerdo? Entonces, en el primero se definen qué comportamiento va a tener. En la segunda fase se documenta, ¿de acuerdo? Todo esto antes de que se haya hecho el desarrollo. Entonces, en la segunda fase en la que se documenta los diferentes ejemplos, sirve después, una vez que está terminada la funcionalidad, también como documentación de esa funcionalidad, porque puedes ir viendo los diferentes casos de uso que tendría. Y por último, lo ideal es implementar el comportamiento descrito en el ejemplo, creando en primer lugar los tests que guiarán la implementación. Es decir, que aquí sería un poco seguir el TDD, pero ya después de haber hecho antes estas dos fases. Entonces, aquí, ya teniendo en cuenta eso, habría que pensar ya tanto el desarrollador como el QA qué pruebas deberían de hacer, idealmente automatizadas, para que cumpla todo lo que se ha acordado. Y en la siguiente ya es cuando se desarrolla y se ejecutan las pruebas. Es decir, que estamos trayendo toda la parte de definir el comportamiento y los posibles casos que luego van a servir de casos de prueba antes de desarrollar la aplicación. ¿Qué beneficios trae esto? Pues el primero de todo, más importante, es que mejora la colaboración. Cuando se escribe todo en un mismo lenguaje, todas las partes se sienten que forman un único equipo y mejora la colaboración entre ellas. No es como el product owner te manda los requisitos, luego el desarrollador la lee y hace lo que le parece con esos requisitos, y luego el QA pues ya coge la aplicación, lee los requisitos y los prueba. Aquí no es lo tienen que escribir entre los tres, estos requisitos, siguiendo el lenguaje BDD para que de verdad que se llegue a un consenso común. Luego, el otro punto importante que tiene de ventaja es que se prioriza el valor del negocio. El lenguaje BDD permite a los desarrolladores entender y involucrarse más con los objetivos de negocio, logrando un resultado óptimo a las necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque en los casos de la funcionalidad se van a hacer siempre pensando desde el punto de vista del usuario final, de la persona que va a usar el software. No se va a centrar en nada técnico de, bueno, pues mejor usamos esta tecnología o esta otra. No, se va a centrar en, bueno, hazlo como quieras, pero el usuario final necesita que cuando pasen estas cosas, estos casos tienen que estar cubiertos. Y luego otro punto súper importante es la reducción de riesgo. ¿Por qué? Porque al explicarse todos los requerimientos y escenarios posibles, el desarrollo posterior es mucho más sencillo, ya que se intenta entender, sabes ya de primeras todos los casos posibles, qué es lo que se espera, y no vas como desarrollando, luego encuentran errores, luego vas atrás, luego es que eso no es lo que querían, lo cambian otra vez, y se cambia muchísimas veces. Sin embargo, si lo hablas desde el principio y llegas a un consenso común, este riesgo se reduce. Entonces aquí estamos aplicando la metodología del shift left, que quiere decir desplazamiento a la izquierda, que dice que primero os centramos en la parte de la calidad antes de la implementación. Es decir, que el objetivo del equipo no es que el QA encuentre todos los errores posibles cuando salgan, sino que entre todos colabore para prevenir errores y que el software salga con los menores errores posibles. Entonces, si se hace así,
va a asegurar que el software va a ser más estable y seguramente luego en la fase de QA el equipo de QA se va a centrar más en hacer test exploratorios o automatizar más pruebas o probar casos más raros, pero te aseguras que la funcionalidad importante del usuario está cubierta y funciona. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, algunos mitos sobre BDD, pues el primero, que todas las fases son importantes, son igual de importantes. En realidad, de las 3 fases, están por orden de importancia. La más importante de todas es la de Discovery, que quiere decir que la más importante es que los 3 roles del equipo se pongan de acuerdo para definir la historia de usuario. La siguiente más importante es que se definan bien los casos de prueba. Y la última menos importante es la parte de la automatización. Bueno, ¿qué características tenemos en BDD? Pues el primero, que se centra en ejemplos concretos, es decir, que no usamos, por ejemplo, el usuario hace login o el usuario debe ver un botón, sino se define siempre con ejemplos concretos del usuario. Juan hace login. ¿Por qué? Porque eso evita ambigüedades y que cada uno lo pueda interpretar de una forma diferente. No es técnico, describe comportamientos, o sea, nunca puede decir llama a, como digo, a la API o llama a tal función. No, simplemente comportamiento. Y ahora vamos a ver cómo estaría. Y cada ejemplo corresponde a un comportamiento concreto, diferente del sistema. Entonces, para resumir, con BDD te permite desarrollar, probar y pensar el código desde la perspectiva del usuario. Debes tener la mentalidad de implementar ejemplos del mundo real en vez de implementar solo funcionalidades. Y las ventajas son muy considerables para integrar a todo el equipo con un objetivo común, además de empatizar con el usuario final de tus desarrollos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo definiríamos las pruebas de BDD de una historia de usuario. Para ello vamos a usar lo que se conoce como Three Amigos Meeting, ¿vale? Que es aquí, bueno, lo digo aquí, es una reunión que se lleva a cabo antes del desarrollo y en la que se definen los escenarios de prueba siguiendo la metodología BDD para cada historia de usuario. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la colaboración entre los roles, que aunque se asume dentro del desarrollo ágil no siempre ocurre. Entonces, con este tipo de reunión fomenta esta colaboración. Entonces, aquí se conoce como Three Amigos, 3 amigos, porque esta reunión incluye al menos los 3 roles diferentes que suele haber en un equipo. Si también tenéis, por ejemplo, alguien de diseño o algún otro rol, también es importante que esté porque cada uno va a dar su punto de vista. El Product Owner va a aportar el punto de vista de negocio, ¿vale? Que va a ayudar a definir qué se quiere hacer y suele tener un perfil no técnico, da más la visión de negocio, de por qué es importante esa funcionalidad. Luego tenemos el equipo de desarrollo, que suele tener el punto de vista más técnico, que va a indicar cómo se va a hacer la funcionalidad. Es decir, dirá, pues esto se puede hacer, esto no, esto será más complicado, y ahí a lo mejor pues dicen, vale, pues entonces el comportamiento lo vamos a hacer de esta otra forma porque esto que piden no se puede hacer. Pues ahí está el punto de vista de desarrollo. Y luego QA suele aportar un punto intermedio entre técnico y negocio y lo que hace es verificar el funcionamiento y aporta el punto de vista de los posibles errores y formas de probar la funcionalidad. Para que sea eficiente debe incluir solo a las personas que vayan a llevar a cabo la historia de usuario, no todo el equipo. Es decir, si tenéis un equipo muy grande, es mejor que esta reunión la hagáis entre las personas que vayan a hacerla. Que a lo mejor no sabéis exactamente quiénes, pues a lo mejor se invitaban a 2 desarrolladores, al Product Owner y a un QA. Pero la idea es que no sea con mucha gente para no hacerla larga de más, ¿vale? Y bueno, y el proceso
Pues lo que se hace durante la reunión, se escriben los diferentes escenarios, que serían los diferentes comportamientos, en un lenguaje estándar y no técnico conocido como Gherkin. Y como resultado de esta conversación se tiene unos escenarios definidos que incluye el punto de vista de todos los roles del equipo, promoviendo un entendimiento común de lo que hay que hacer y se espera. Voy a poneros aquí un ejemplo. Aquí tengo Jira y en Jira he creado una historia de usuario que sería login. Vamos a hacer una historia de usuario que, bueno, viene el product owner y dice, bueno, pues el usuario necesita hacer login para entrar en el aula virtual. Entonces aquí lo primero que tenemos es una descripción no técnica a alto nivel de la necesidad del usuario. Siempre se escribe desde el punto de vista del usuario. Dice, bueno, pues como usuario o como estudiante, por ejemplo, también se podría decir. Aquí se dice qué tipo de usuario lo va a usar. Luego, ¿qué se quiere? Pues quiere hacer login en el aula virtual. ¿Para qué? Para poder ver el material del curso de forma segura. ¿Vale? Y ya partiendo desde aquí, se van a pensar posibles ejemplos de uso del login del aula virtual. Por aquí tenéis algún ejemplo que digáis decir, bueno, pues el login, el primer ejemplo básico que haría como usuario en el login del aula virtual. Podéis, si queréis, hablar o escribir por el chat. Si queréis os hago uno primero y ahora sí nos decís si tenéis alguno vosotros. Pues mirad, el primero, por ejemplo, sería pues que un usuario que está registrado entra en el aula virtual, que hace login. Entonces, ¿qué es lo que diríamos? Vale, pues vamos a crear un caso de prueba que sería hacer login de un usuario ya registrado. Entonces, aquí voy a usar este plugin de Zephyr Scale que sirve para agregar diferentes casos de prueba con BDD. Pero esto, yo estaba usando Zephyr Scale, cada uno puede usar la herramienta que queráis o simplemente también se puede escribir en la descripción como criterio de aceptación. Yo recomiendo que uséis siempre una herramienta porque luego va a ser más útil a la hora de ejecutar las pruebas, llevar un poco el registro. Ya veo que estáis aquí escribiendo algunos casos. Exacto. Por ejemplo, otro caso sería login con usuario no registrado o login con los campos vacíos. Pues entonces ahí lo que tendríamos que ir haciendo es ir creando diferentes casos de prueba. Entonces aquí con Zephyr Scale tenemos esta opción de crear un nuevo caso. Y aquí lo que pondríamos es el caso de prueba, el primero que sería pues hacer un usuario registrado hace login, ¿de acuerdo? Y aquí podríais agregar los pasos. Aquí sí que lo útil es poner ejemplos concretos, ¿vale? Si usamos si usamos Gherkin, os dice que siempre deberíamos de poner una acción y un resultado esperado. Entonces, una acción siempre se usa con el when, que significa cuando, ¿vale? Y podríamos decir cuando el usuario, y aquí mejor siempre poner ejemplo concreto. Entonces, un ejemplo, un usuario registrado hace login. Pues primero tenemos una precondición, ¿vale? Que se usa given. Sería una condición, algo que tiene que haber pasado antes de que nosotros, antes de que este usuario haga esta acción. En este caso, antes de hacer login, el usuario debe de haberse registrado, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir el usuario María se ha registrado en el aula virtual. Y ahora decimos, pues, cuando el usuario
María hace login, y aquí estaría bien poner siempre ejemplo concreto, por ejemplo, con su email, maria@gmail.com y contraseña. Que no tengo el teclado en español, ¿vale? Y contraseña correcta. Aquí, en vez de contraseña correcta, también igual deberíais de poner un ejemplo de contraseña, ¿vale? Por ejemplo, PDD testing 1, 2, ¿vale? Y den el resultado esperado, pues el usuario María debe, entonces, el usuario María debe entrar con éxito en su aula virtual. Entonces, como veis, aquí vemos un ejemplo muy concreto de, siguiendo Gherkin, Given, Wenden, un ejemplo concreto de el login. La precondición inicial, el usuario María se ha debido registrar antes. Cuando el usuario María hace login con su email y contraseña correcta, entonces el usuario María debe entrar con éxito en su aula virtual. ¿Por qué es importante dar ejemplos concretos? Porque aquí, por ejemplo, reducimos la ambigüedad de decir, vale, para hacer login, ¿qué debe de poner? Debe de poner su nombre, debe de poner un usuario específico. Aquí, como estamos poniendo un ejemplo concreto, ya sabemos que estamos proponiendo que para hacer el login lo vamos a hacer con el email y la contraseña, ¿de acuerdo? Esto también abre un poco el debate de, por ejemplo, si debe de registrarse con email o no, o si es con usuario. Entonces aquí sería cuando pues tanto el equipo de desarrollo como el product owner como el QA diría, pues es mejor con el email por tal motivo, o queremos que se haga con un usuario por este otro, ¿vale? Sí, a veces también se usa el AND, Alejandro, cuando el usuario tiene que hacer más de una acción. Por ejemplo, aquí sí podríamos usar el AND, porque dice cuando el usuario María hace login con su email, ¿vale? Podemos decir, por ejemplo, hace login con su email AND y el usuario María hace login con su contraseña correcta, esta, ¿de acuerdo? Pues con esto ya tendríamos un primer ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué haría? Seguiríamos pensando posibles ejemplos. Aquí veo que Camila ha dado un ejemplo más, hacer login con un usuario no registrado. Pues simplemente aquí le damos de nuevo a crear caso de prueba y le decimos un usuario no registrado hace login. Y de nuevo, aquí he copiado given, podemos decir el usuario Manu no se ha registrado en el aula virtual. Y aquí podemos decir después, por ejemplo, pues cuando el usuario Manu hace login con su email y el usuario Manu hace login con su contraseña, que podía poner la que sea, y aquí decís el resultado esperado. Pues aquí el resultado esperado, que en realidad podemos decir por el usuario Manu, debe ver un mensaje de error, y aquí está bien decir también en concreto qué mensaje, por ejemplo, decir pues su usuario no está registrado, debe registrarse para poder hacer login. Aquí también abre un poco el debate en el equipo. ¿Por qué? Porque aquí, al poner esto en el resultado esperado, se puede decir, vale, pues ¿qué queremos que aparezca? ¿Que le diga al usuario que debe de registrarse o debe aparecer un mensaje de error?
o no debe de aparecer nada. Entonces aquí se va hablando entre todos y se decide cómo queremos que se termine comportando. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, también podemos decir, pues, el login, un usuario registrado hace login, por ejemplo, con la contraseña incorrecta. Aquí a lo mejor el QA siempre suele aportar el punto este de, vale, pero ¿y qué pasa si pone la contraseña mal? ¿Y si la pone varias veces mal? Pues aquí ya van saliendo nuevos casos de prueba, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos pues otro caso, un usuario registrado hace login con su contraseña incorrecta. Y aquí pues un poco sería igual, pondríamos given, el usuario, aquí usamos lo mismo, pero podemos decir pues contraseña incorrecta BDD test. Entonces podemos decir el usuario María debe ver un mensaje de error, la contraseña es incorrecta. ¿De acuerdo? Y claro, esto va dando lugar a que piensas y vas pensando más ejemplos. Entonces, eso sería lo básico, pero aquí a lo mejor pues ya podemos pensar un poco más, decir, bueno, ¿qué pasa tú como usuario? ¿Qué os puede pasar en el login? ¿Qué os suele pasar normalmente? Además de que podéis hacer login bien, o se os haya olvidado registraros o hayáis puesto mal la contraseña. Olvidar contraseña, intentar, por ejemplo, varias veces la contraseña incorrecta. Exacto. Este es un caso, por ejemplo, que suele pasar bastante. Entonces, si aquí lo estamos viendo como el punto de vista del usuario, dices, ah, vale, pues yo como usuario eso no puedo olvidar la contraseña. Pues aquí hablaríamos y crearíamos un caso más para el usuario, pues un usuario registrado ha olvidado su contraseña. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir, pues, given, el usuario María está registrada. ¿Cuándo el usuario María olvida su contraseña? ¿Vale? Pues aquí ya igual, también depende de la definición, se hablaría en general con el equipo qué queremos que pase cuando a María se le olvida la contraseña. Podemos decir, bueno, pues queremos que pueda recuperar la contraseña, ¿vale? Pues aquí diríamos, bueno, cuando el usuario María olvida su contraseña, el usuario María solicita una nueva contraseña. Entonces, María puede cambiar su contraseña introduciendo su email maria@gmail.com. María puede cambiar su contraseña introduciendo su nueva contraseña de testing 333. ¿De acuerdo? Y aquí de nuevo estamos dando un ejemplo concreto de cómo vamos a dar al usuario María la posibilidad de recuperar la contraseña. ¿Vale? Y por último, como digo, esto es algo que se puede ir hablando y se dice, vale, pues, ¿y qué pasa si lo bueno de esto es la conversación? ¿Por qué? Porque estamos pensando casos que a lo mejor no se nos ocurrirían hasta el final. Ya aquí lo hemos hablado desde el principio. Bueno, pues ya se puede desarrollar de forma que ya tiene esto de la contraseña cubierto, o el desarrollador o el de negocio dice, no, pues esto es que no lo necesita el usuario por tal motivo. Vale, pues no se vea.
Y bueno, pues el último que vamos a hacer y ya, porque aquí se puede hacer tantos como queráis. Eso ya, como al final la funcionalidad es un poco abierta, queda de parte del equipo decir, bueno, pues si se hacen más o menos, ¿vale? Pero la idea es intentar cubrir al menos lo más importante, lo que se considera como equipo más importante de tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner como última el ejemplo que ha dicho Camila de un usuario registrado hace login con la contraseña incorrecta más de 3 veces, por ejemplo. Bueno, pues aquí podemos decir, el usuario María hace login con la contraseña incorrecta 3 veces, ¿vale? Cuando el usuario María intenta hacer login, por ejemplo, queremos que se bloquee hacer login una cuarta vez con la contraseña correcta, entonces María debe ver un mensaje de error. Lo siento, ha superado el máximo de intentos para introducir contraseña. Por favor, cámbiela. O lo que decida el equipo que quiera hacer, ¿vale? Aquí yo estoy poniendo un ejemplo de, bueno, pues bajo mi punto de vista debería de ser así. Pero como repito, insisto, es algo que la idea aquí es que el equipo en sí diga, vale, pues queremos que sea así o queremos que sea de esta otra forma. ¿De acuerdo? Esto lo decidís entre todos. Y bueno, una vez que se termina, ¿qué tenemos? Pues realmente termináis teniendo una definición clara de qué es lo que se espera de este login, ¿vale? Que en el login del aula virtual, pues sabemos que un usuario registrado puede hacer login, que un usuario no registrado no puede entrar, que un usuario registrado puede hacer login con la contraseña incorrecta y debe ver un mensaje de error, que un usuario registrado puede olvidar su contraseña y que puede hacer login con la contraseña incorrecta más de 3 veces y debería de haber un error. Entonces, esta conversación y todo esto se define antes de hacer la funcionalidad. Y ya el siguiente paso en BDD sería que el desarrollador, el QA, cada uno intente automatizar estas pruebas que están aquí para que luego cuando se haga la implementación simplemente haya que ejecutar, ¿de acuerdo? Eso sería lo ideal. Si a lo mejor no hay tiempo de automatizar o lo que sea, bueno, al menos ya sirve luego estas pruebas para que cuando ya esté implementada se ejecuten al menos de forma manual, tanto por el desarrollador que lo pruebe en su ordenador antes de subirlo, como por el equipo de QA que lo pruebe en los diferentes entornos. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que el equipo de QA se va a limitar solo a esto. Se asegura de que esto, que es lo más importante, funciona y luego aparte pues puede explorar otras pruebas y posibilidades. Y bueno, básicamente en esto consiste el BDD. Aquí, bueno, aquí os puse también el tema de las características, que se considera una práctica chiclet, que eso lo he mencionado antes, enfocada a izquierda, que consiste en involucrar el testing en la primera fase de desarrollo y no al final. Está recomendado por ISTQB porque previene errores y se lleva a cabo siempre antes de comenzar el desarrollo de la funcionalidad, ¿vale? Algunos lo hacen antes de comenzar el sprint, otros durante la sprint planning. En general, siempre que sea antes de comenzar a hacer el desarrollo, asegurarse de que está todo bien definido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo bueno de esto es que también estos casos de prueba podéis luego ejecutarlos. Aquí, con Zephyr Scale, podéis crear una ejecución de pruebas ¿de acuerdo? Que os sirve para que una vez que esté
implementada la funcionalidad, pues ya los casos de prueba los tenéis creados, solamente os tenéis que preocupar de ejecutar estos casos de prueba. Entonces aquí tenéis los pasos, ¿vale? Y simplemente realmente como QA simplemente tenéis que seguir los pasos, o como desarrollador, quien vaya a hacer la prueba, seguir los pasos y ponerlo como, bueno, pues ha ido todo bien. O si, por ejemplo, ha ido algo mal, pues lo podéis poner como fallido. Y desde aquí incluso con Zephyr Scale podéis crear un ticket de error, por ejemplo. ¿De acuerdo? El usuario registrado no ve el mensaje de error esperado. O lo que sea. Eso sería un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ya este trabajo ya está hecho. En vez de ponerte a escribir las pruebas al final, lo has hecho antes y te has puesto de acuerdo. Y si usas herramientas como esta, lo útil es que luego estos resultados lo podéis ver directamente aquí en la historia de usuario. ¿Veis? Y se ve, pues está ido bien, está ido mal, cada uno. Podéis ver el resultado. La idea es que cuando estén todos verdes, de que todos han ido bien, la historia de usuario está completa y ya se podría pues entregar al usuario, desplegar o lo que sea según el proyecto en el que estéis, ¿vale? Si seguís un proyecto de integración continua o despliegue continuo, pues se entiende que una vez que todas las pruebas están pasadas, ya se publica la web al usuario o lo hacen al final del sprint o eso ya en el momento que sea. Pero bueno, las marcas ya sería como eso. La herramienta se llama Zephyr Scale. La podéis, está en Jira directamente en aplicaciones y es gratuita de usar si el equipo tiene menos de 10 usuarios. Es decir, si hay menos de 10 personas usando Jira, es gratis. Y si es una empresa que usa más, que tiene más usuarios, pues entonces sí que tienen que pagar, no sé, 10 euros, depende del número de usuarios. Pero para menos de 10 es gratuita y es bastante útil. O sea, aparte de crear los escenarios de prueba, también nos permite pues, generar reportes y un poquillo más. Bueno, todo lo que permite una herramienta en general de gestión de pruebas, pero bueno, lo interesante de esta es que está integrada con Jira. ¿Vale? Os la dejo ahí escrita. Y la podéis buscar aquí en aplicaciones, explorar más aplicaciones y ahí buscáis. ¿Vale? Sería esta. Y simplemente tenéis que darle, instalar y ya queda ahí instalada y aplicada a vuestro proyecto. Pues ya si tenéis alguna duda, preguntas, comentarios. Hola, buenas. Hola, buenas, Santiago. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, antes que nada, gracias por la charla. Llegué un poco tarde, pero justo para el momento de la duda que tenía con respecto al lenguaje de Gherkin y más utilizado así en Jira. Cuando te referís a automatizar y que luego vi que recién mostraste los resultados, ¿es una automatización del test en sí, digamos? ¿O una automatización de asignarle el test a alguien para que lo ejecute? El BDD estricto realmente, si se sigue tal cual, la recomendación sería que hagáis una automatización, ya usando la herramienta de automatización que queráis. Por ejemplo, Cypress se puede hacer con Cucumber y Cypress se podría automatizar así el comportamiento. Hay quien dice, pues lo automatizamos a nivel de API. Al final, la forma que elijáis de automatizarlo está un poco en la tecnología o lo que queráis del equipo. Al fin, el BDD lo que te dice es a alto nivel,
Dice, necesito que pruebes que el usuario pueda hacer login con su contraseña bien. Ahora, el cómo lo pruebes, pues cada equipo lo puede elegir. En general, hombre, la ventaja que te da escribirlo con BDD es que luego estos escenarios lo puedes pasar a automatizar con herramientas como Cucumber, que sirven luego para que estos casos de prueba los automatices. Os puedo enseñar un ejemplo. Que tengo aquí, que os lo puedo pasar porque, bueno, es abierto. Este es de Cypress. ¿Vale? Esos casos de prueba que habéis escrito, luego a nivel de código se puede usar. Ahí está en inglés, ¿vale? Pero aquí tenéis un ejemplo. Esta es la feature de login. Entonces tenemos los escenarios de prueba que está escrito en lenguaje Gherkin. Cuando el usuario hace login con testQA y password. Entonces el usuario con este nombre está logueado. O este otro, pues el usuario testQA con contraseña inválida, ¿vale? Cuando el usuario hace login con este usuario y esta contraseña, ve un mensaje de error. Entonces, esto que hemos escrito como escenarios, luego se puede usar como escenarios para automatizar si usáis herramientas como Cypress. Que con Cypress, por ejemplo, podéis hacer esto, de que ya estos escenarios que habéis definido directamente los tenéis aquí escritos y si lo implementáis a nivel de código, podéis ver que se pueden ejecutar y aquí podéis ver los resultados. Os voy a enseñar un ejemplo para que no. Por ejemplo, estos test se han ejecutado de forma automática para hacer, por ejemplo, el login. Aquí podéis ver vídeos, que bueno, no en el ratillo que tenemos no me da tiempo a enseñaros lo que es automatizar las pruebas, pero realmente que sepáis que estos escenarios que escribís en BDD luego lo podéis usar de base para luego automatizar las pruebas como algo así. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, está entrando, va a entrar al aula virtual, accede, introduce y comprueba que ha entrado correctamente. Y aquí veis que está usando los steps de given. Pasa que aquí os da el log un poco completo, ¿vale? El then y el when. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, sí genial. que se puede usar después. Pero no, o sea, yo aún no estoy profundizando en eso, ¿no? En que no entendía cómo enlazar el lenguaje con la automatización en Cypress. Pero desde Jira también ya está como que yo lo puedo escribir en Jira y podría hacerse todo el enlace, ¿o no? ¿Lo toma desde Jira también? Se puede tomar desde Jira, pero tenéis que configurar. O sea, no es algo que se hace automático, Ok. sino que tendréis que de algún modo conectar Jira con vuestro proyecto de automatización para que cuando se ejecuten estas pruebas, automáticamente actualizaría en Jira y pondría estas pruebas pues, como todas ha pasado. Por ejemplo, se puede hacer, Ok. pero tendréis que hacerle la parte de conectarlo, no se conecta solo. Ok. Bueno, gracias, gracias. Nada. ¿Tenéis alguna duda más? ¿Alguna cosilla que queráis comentar? ¿No? Vale, pues entonces con esto yo termino. Muchas gracias a todos por venir. Voy a dejar el vídeo, lo comparto contigo luego, Laura, y lo cuelgo también para quien quiera volver a ver. Muchísimas gracias, Reyes, de verdad, ha estado genial. Mira que yo no soy Cuba y me he enterado, o sea, me ha parecido maravilloso lo que has explicado, así que muchísimas gracias y más por dejarlo en abierto para que más gente lo pueda ver y lo podamos compartir. Así que esperamos tenerte prontito con